trátame como tú quieras, pero al final del día es una manera de tú querer de controlar para que no te deje. Es irónico, es chistoso, pero es una manera de tener control. Y desde querer ese apego seguro, ese apego ansioso, como de donde provenga, le estamos dando esa decisión o ese liderazgo que tenga la otra persona sobre nosotros en automático. Atención de que eso eres, pero eso eres, ¿por qué? Por quererlo amarrar. Eso es querer controlar. Hola amigos, una semana más de su programa Libres de Psicópatas Narcisistas. Estamos en el episodio número 58. Les agradezco mucho que estén acá. Antes que nada, píquenle a la campanita, compartan, denle like. Los agradecería muchísimo. Es algo bien importante porque eso ayuda a que le llegue a más personas este tipo de contenido. Los he tenido un poquito olvidados realmente porque he estado estudiando, he estado con la agenda llena en el trabajo. Recuerden que luego me mandan mensajes, es que ¿por qué no haces un episodio cada semana o así? Y la verdad sí se me complica un poco. Acuérdense que antes de yo ser creador de contenido, soy psicólogo. Y a mí lo que más me interesa es, pues, lo que es mi talacha, para lo que yo estudié, que es ayudar a la gente. Bien o mal, eso es como lo que a mí me nace, lo que a mí me motiva, el estar con mis pacientes de alguna manera sacándolos a flote cuando vienen conmigo. Esa es mi talacha principal. El que yo haga contenido, el que yo genere contenido, eso, y que yo les ayude con algunos consejos, etcétera, o con mis puntos de vista, eso es otra situación. Pero he estado bastante ocupado, he estado ahí estudiando algunos cursos, ya saben que estoy estudiando filosofía, estoy estudiando la tesis de una doctora que es bien interesante, de esta Karen Michels. Esta doctora, con lo que me encontré en su tesis, apenas no la termino de leer, estoy apenas como a una cuarta parte y tiene cosas bastante interesantes. Ya se los traeré como a colación, que es lo más importante, pero hay algo bien importante que alcanzo a rescatar. Ella lo que promueve dentro de su tesis es que allá afuera en el ruido del tema narcisismo a veces no lo hacemos tan banal porque ya todo el mundo habla del narcisismo sin ponerle como tanta importancia como cualquier persona es, o generalizando, o como que eso no importa. Y eso yo creo que viene en resultado. Y ella lo comenta de que hay tantos esquemas de narcisismo, que hay muchos creadores de contenido, no sé si muchos son psicólogos o psiquiatras o neurólogos o doctores, coaches o lo que sean. Igual no son nada, simplemente son gente que fue, que abusada, vaya, y que pone muchas líneas al narcisismo, que el histriónico, que esto, que el otro. Y realmente lo que te trata de decir esta doctora es que si nos vamos al origen, o sea, ella habla desde la psicología clásica, desde la psicopatía clásica, desde Kerkley y todo eso, y lo trae a colación, obviamente haciendo como un remix de todo esto, y lo trae que es lo más funcional. Y realmente ella marca dos cosas, es algo que me parece bastante interesante, marca dos cosas bastante interesantes. Hay que dividir, realmente nada más se divide lo que es la psicopatía, la estructura psicopática, y el narcisismo, desde lo maligno, que vendrá siendo como la triada oscura, por decirlo de alguna manera, lo que vienen realmente a hacer el mal, la conducta dañina, y está el narcisismo y está la estructura psicopática de los que ya se amoldaron al establishment, pero ellos realmente son desestabilizadores, o sea, no quieren hacer el mal como tal, es que están como acostumbrados a hacer el bien o como que aprendieron cosas buenas del sistema, pero estas personas son desestabilizadoras. Y del otro lado es realmente las personas oscuras, los que sí están haciendo el mal todo el tiempo. Y sí es cierto, esas son las vertientes que se manejan. Desde hace mucho yo ya lo había comentado acá en el podcast. Eso de tener como tantas etiquetas de que el narcisismo tal, que la psicopatía tal, y eso a veces no ayuda mucho. Eso al contrario, para el que no esté en el medio, empeora, porque pues por eso le damos como pie mucho a creadores de contenido que hablen como del narcisismo o de generalidades o de que no importa o de que las mujeres o de que los hombres, y muy dicotómico todo. Entonces es bastante importante que empezarlo como a encapsular lo que son etiquetas. A mí nunca me han gustado las etiquetas, lo saben, pero siempre lo he dicho, hay veces que son importantes. Es como cuando una persona está con gripa, hay que saber que está con gripa para saber que hay que darle de medicamento, etcétera, etcétera, que es lo mismo, no es para hacer menos a las personas, pues simplemente es como para protegerse de ese tipo de personalidades y ver cuáles son las mejores áreas de oportunidad que podemos acercar a ese tipo de personas para que no estén pues, dañando de alguna manera. Ese es como el objetivo principal. Pero, por ejemplo, algo como para poderlo ejemplificar, se me figura, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta que
por un lado te muerde, un ejemplo, y te da un veneno, y por el otro lado quizá no te muerde, pero es una planta que si tú la tocas tiene veneno y de todos modos te afecta. Así es como lo que quiero ver, lo que ella plantea en su tesis, esta doctora que estoy estudiando. Entonces, por un lado está el narcisismo y la psicopatía con fines realmente dañinos, o sea, que buscan hacer al mal, y está la otra que pues ya está como muy implementada, ya está realmente ya integrada. No buscan como hacer el mal, pero de todos modos son desestabilizadores. No sé si más o menos me explico. Es más o menos como yo lo alcanzo a aterrizar a mi mood para poderlo entender. Entonces, ya les iré platicando qué cosas interesantes más saco de esa tesis de esa doctora, de esa Karen Michels, que tiene cosas muy, muy interesantes y que tiene artículos científicos muy, muy, muy buenos. Es muy, 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 muy importante. Se los voy a traer cuando ya lo traiga como bien estudiado. Bueno, por otro lado, antes de continuar, porfa, denle like, compartan a todo, a YouTube, a Spotify, porfa, eso no saben cómo ayuda, sobre todo para que le llegue a más personas este tipo de contenido. Y pues bueno, el día de hoy quiero abordar un tema bastante interesante que nos habían hecho desde el otro día una pregunta y que la quería tocar. ¿En qué momento es bueno poner límites? Porque no queda para todos el poner límites como tal, ¿eh? O sea, no es lo mismo poner límites en una relación normal a ponerlos con una personalidad, con un trastorno narcisista o con una estructura psicopática. No, o sea, de ahí entra, no, es totalmente iluso. Pero vamos por partes. ¿De dónde viene la palabra límite? Que eso vamos a desglosarlo desde el principio. La palabra límite viene de la palabra latín limes, cuyo objetivo es limits, que quiere decir en pocas palabras frontera o borde. No transgredir como esa parte. Esa es como la epistemología de la palabra. Hay que recordar una cosa. Una persona que vive sin límites es una persona que se despersonaliza para poder alcanzar un objetivo externo. En pocas palabras, es un sometimiento a una otra persona. Es el camino más fácil realmente a llegar a la codependencia. Entonces, bajo esa lógica, en todo momento tendríamos que tener límites. Los límites tienen que ser en todo momento. O sea, eso es como nuestra carta de presentación ante el mundo. Primero déjenle doy un trago a mi cafecito. Yo no funciono sin mi café. Entonces, todo el momento, en todo el tiempo, con todas las personas que nos vamos desenvolviendo, sobre todo cuando son vínculos de una relación o una amistad, en todo momento debemos estar como poniendo nuestra carta como nuestro currículum, vaya. ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta? Y cómo queremos ser tratados. Para eso también la otra persona tiene que tenerlo, pero eso es una responsabilidad de uno. El que no tiene límites realmente es una persona irresponsable emocionalmente. Pero vaya, no hay que irnos como ahorita tanto al tema narcisista y al tema psicopático. Vámonos como por partes. Ahorita estoy desglosando qué son los límites y por qué es bien importante tenerlos. Entonces, bajo la lógica de que todo el mundo tenemos que tener los límites, porque es la manera que vamos a hacerle entender al otro o a los demás cómo queremos ser que nos traten, ellos también tienen el derecho también de poner sus límites. Es importante, eso en cualquier sociedad existe. Vaya, ustedes lo ven en el semáforo, el que se lo vuela seguramente tiene más probabilidades de chocar. El que se vuela, no sé, algo de un súper, sabe que puede pasar esto y puede ser detenido. O sea, siempre hay límites en todo, porque es una manera de funcionar. El que no tiene límites, el que va siempre acelerado, por ejemplo, en su carro, tarde o temprano, pues puede estrellarse. Esa es la probabilidad más alta que se puede estrellar, y eso pasa. Entonces, hay personalidades que no aplican realmente los límites, pero ahorita vamos para allá. Todos los límites comienzan por uno mismo. Eso siempre quiero que les quede claro. No es que esperen que la otra persona les ponga o les marque un límite. Siempre es uno el que tiene que poner el límite. El que no lo pongamos es una manera de someternos al otro. Entonces ahí es donde se pueden colar todo el narcisismo. Ya más o menos me voy explicando. Se puede venir toda la estructura manipuladora y todo, pero nosotros nos estamos poniendo de pechito. Entonces, o aprendemos a poner límites o vamos a estar yendo que la vida nos va a estar marcando de aquí para allá y por todos lados. Eso se ve muchísimo en situaciones de apego ansioso, apego inseguro, miedo al abandono, miedo al rechazo.
Pero independientemente de cualquier estructura de esta, de que haya una desestructura emocional, esto es destructivo. O sea, no hay forma de relacionarse bien con una persona. ¿Cómo vamos a poder amar a una persona si nosotros queremos tener un control de cierta manera para que no se vaya? Y una manera de poner ese cierto control es haciendo lo que la otra persona quiera. Realmente es una manera de controlar, es una manera de, no sé, es como ponerte una máscara, trátame como tú quieras, pero al final del día es una manera de tú querer de controlar para que no te deje. Es irónico, es chistoso, pero es una manera de tener control. Y desde querer ese apego seguro, ese apego ansioso, como de donde provenga, le estamos dando esa decisión o ese liderazgo que tenga la otra persona sobre nosotros en automático. Entonces, la otra persona de lo que se va a enamorar, no se va a enamorar de tu genuidad, de lo real que puede ser tú, como auténtico que puede ser tú como persona. Se va a enamorar de una máscara que tú estás optando desde la no responsabilidad, te estás poniendo una máscara y es una ilusión. Entonces eso tiende a derrumbarse. Va a llegar un momento donde esa persona se va a dar cuenta de lo que se enamoró era una máscara. ¿Por qué? Porque tú te sometiste, tú dejaste que ella fluyera y tú te pusiste de apechito dándole como la intención de que eso eres. Pero eso eres, ¿por qué? Por quererlo amarrar. Eso es querer controlar. Entonces eso tiende a derrumbarse. Eso nada más es de tiempo. Y el punto aquí es, no nada más es que sea de tiempo, es que se puede volver tóxico y hasta manipulador y destructivo. Eso es lo importante de entender por qué son buenos poner los límites. Algunos consejos de los que yo puedo darles es aprender a decir no. El aprender a decir no es bien importante, es como algo muy básico para empezar a poner como los límites. Ser asertivos, el aprender cómo comunicarnos es muy importante, porque luego ya estamos adentro de una relación, y no estoy hablando de relaciones destructivas, estoy hablando de cualquier relación común y corriente. Queremos de repente ya a los 4 años poner límites, pero pues nunca nos conocieron de esa manera. Entonces no funciona tanto, porque eso puede ser como grosero. Es importante todos ponerlo, sí, y la otra persona se tiene que molar y acceder, sí, pero también tiene todo el derecho de decir, esto no me gusta, así no es como te conocí, y pues bye, o sea, esto bye, y pues ni modo. Pero bueno, ya se pusieron los límites de una manera inadecuada en un momento ya tardío. ¿Es importante de todos ponerlos tardíos? Sí, claro, es muy importante ponerlos de una manera tardía, pero lo importante de todo esto es tenerlos desde el principio como base. Entonces eso es bien importante, y los consejos que yo les puedo dar es, por ejemplo, entonces ser asertivos, tener la comunicación en todo momento de qué no te gusta, de qué te gusta. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo muy particular, ¿no? Yo no puedo convivir con una persona que fume a menos que sea mi pareja. Como amigos, como amigas, no tengo ningún problema. Pero mi pareja, con la que yo voy a estar besándola, con la que yo voy a estar en el restaurante, que en el antro, que en el concierto, que en la cama, etcétera, no soporto que fume. Entonces, para mí no es un no negociable. Entonces, por ejemplo, es algo que para mí es bien importante, ¿no? O que no me trate con groserías, en sentido ya como agredir como cosas muy íntimas mías, no como con groserías de güey, pendejo, eso, porque esos son como muy ademanes estilo cultural, sino groserías directamente como que me fuera a afectar, como que me fuera a lastimar o herir. En México le llamamos, por ejemplo, a veces como cábulas, como que no importa, pero hay cábulas que hieren, cábulas que van con una intencionalidad. Eso yo no soporto, y sobre todo menos de una relación. Este tipo de situaciones, por ejemplo, para mí no son no negociables. O una persona que me diga es que yo estoy leyendo y que no congenie con lo que dice, ¿no? Y que está todos los días tomando de fiesta, y no es porque a mí no me guste, simplemente es que ahí te puedes dar cuenta que la palabra la minimiza, y una persona que no tiene palabra y que no es congruente no va a poder cumplir esos ciertos límites. O sea, no puede con eso. Imagínate cuando se le presente una oportunidad de tener una relación, o de acostarse con otra persona, o va a poder ser muy, muy fácil. Entonces ese tipo de situaciones te comprometen, pero tú estás viéndolo, y desde ahí es bueno poner los límites, y eso tiene que ser importante. La otra persona, como siempre lo digo, tiene que tenerlos. El reconocimiento de errores también es algo muy importante. El que
las personas reconozcamos nuestros errores yo siempre lo he dicho, el que reconozcamos nuestros errores es algo fabuloso. Antes nos daba miedo, bueno, yo creo que a la gente le da miedo reconocer errores, pero es bien importante reconocer los errores. Eso habla de una persona muy cabrona. Eso sí es una persona muy cabrona. Porque luego me dice, ¿qué es cabrón? Eso es una persona cabrona, el que reconozca errores. El reconocimiento de errores, ya sea de cualquier parte del vínculo, pero que puedan hablarlo y que digan, ¿sabes qué? Cometí este error, y se adelante incluso antes de que tú puedas estarle diciendo, oye, ¿por qué hiciste esto? Eso vale oro. Eso vale oro. No todas las personas reconocen errores. La mayoría de las personas no trabajan internamente. Entonces, una persona que realmente reconozca errores, híjole, eso es una green flag. O sea, eso es una verdadera bandera verde total. El que reconozca errores, el autoestima es algo muy importante. Una persona con autoestima va a poder comprender los límites. Una persona sin autoestima va a pensar que lo estás agrediendo, lo va a tomar personal, como lo hacen los narcisistas, como lo hacen los psicópatas. Tú desde el principio a uno les puedes poner un límite, les puedes poner una barrera, vaya, y te lo van a tomar mal. Ahí se pueden dar cuenta que entonces es una persona manipuladora o que destruye, porque cualquier persona con lo mínimo de inteligencia te va a entender que un límite es un bien tuyo y es un bien para las personas con las que te desenvuelves. O sea, cuando nosotros ponemos un límite no es para el otro, es para uno mismo. De entrada, o sea, no es para ponerle la barrera al otro, es nosotros cómo queremos desenvolvernos con la otra persona. O sea, los límites no son para los otros, los límites son para nosotros, que obviamente va a terminar afectando nuestro entorno. Entonces, una persona con el sentido común mínimo te va a poder entender que el límite es bueno y lo haces por cierta situación, por una mejor y una sana convivencia, vaya. Otra cosa, la autoestima hay que identificar muy bien qué pilares podremos estar teniendo importantes. El tener bien claro qué son los pilares es muy importante. Por ejemplo, saber que se puede ir la otra persona, pero saber que tú estás constituido, eso te va a dar seguridad a que tú puedas estar tranquilo y que se pueda ir la otra persona sin ningún problema. Cuando nosotros no sabemos de qué estamos constituidos, es cuando nosotros queremos amarrar a la otra persona. Queremos que no se vaya. Entonces, una persona que tiene muy claro sus pilares, puede ser un tema deportivo, puede ser su economía, puede ser su salud, cómo come, su conocimiento, le echa ganas en su día a día a sus actividades, etcétera, etcétera. Cada quien tiene que tener claros sus pilares porque es una manera de poder entender su autoestima. Y una persona con autoestima es una persona que puede desenvolverse bien con otra persona. Y es una green flag también para poder entender un límite que te puedan marcar. Entonces, que pueda marcar o que puedas marcar o que te puedan marcar. Entonces, una persona que tiene una autoestima de alguna manera óptima es una persona que te va a digerir bien los límites, ya sea que los ponga y también que te los pongan y no pasa nada. Es una persona que puede vivir sin ningún problema bajo esas condiciones. El manejo de culpa es bien importante. El no dudar cuando nosotros ponemos un límite, el no arrepentirnos de poner un límite, el no justificarlo. Es que esto, es que el otro, no, es simplemente explicar que no te gusta y punto, ¿no? A veces que no necesitas explicar de más. Quizá tu pareja, quizá tu amistad se podría, pero a veces si estás con una persona que no convives mucho y que tú quieras justificarlo y es que hago esto y por esto o hago lo otro para que... No es necesario. No necesitas justificarlo, simplemente es algo que no te parece, lo estás externalizando y punto, pero no necesitas justificarte. Entonces, a veces las personas te quieren justificar ante todo y ahí, bueno, a veces es bueno con las relaciones sobre todo, pero hay gente que no necesita explicaciones. Entonces, hay que tener un poquito como de saber en qué momentos, con quién sí abordarlo y con quién no. A veces simplemente ese es un límite. El cumplir lo que decimos es algo muy importante. El que si vamos a poner un límite y se va a cumplir, es que lo cumplas. O sea, que sea recíproco de esta parte también es muy importante. El aprender a poner límites también es como un consejo que yo les diría.
así como tú estás queriendo que cumplan tus límites, o sea, que se respete tu límite, si la otra persona te pone otro límite y que está bajo el alcance, vaya, tú también lo tienes que cumplir. De eso se tratan los vínculos, de podernos comunicar y de podernos relacionar e integrar lo que somos. Eso es bueno, vaya. Otra cosa de consejo que les podría dar para poder respetar con un poquito los límites es la congruencia. La congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Le repito, si una persona les dice que necesita, que está haciendo tal cosa, que trabaja de tal cosa y de repente lo ven haciendo totalmente otra cosa, eso es una red flag. Y ahí, si no respeta ni siquiera con lo que te dice, no checa ni con lo que dice ni con lo que hace, ¿qué va a andar respetándote un límite que le puedas poner? ¿O qué va a importarle tus límites si no le importan ni los suyos, no le importa ni su palabra? Entonces, quiero aquí aclarar, esos son los consejos que yo les doy, pero aquí quiero aclarar que hay personas con las que no aplican los límites y hay que reconocerlos y lo tienen que tener bien ubicados. Sí, claro, obviamente la estructura psicopática y narcisista, pero por ejemplo, los que minimizan la palabra, eso no se puede. Que te diga que sí o que no, pero si tú estás viendo que minimiza tu palabra o la palabra de esa misma persona, no va a poder checar con tu límite, porque no checa ni con los suyos, no checa ni con su propia palabra. Entonces, ahí olvídenlo, no aplica para ese tipo de personas, los que minimizan la palabra, los que te dicen que eres sensible tampoco. Desde entrada ya te están diciendo el problema que ellos no tienen de recibir eso bueno tuyo, y no lo quieren recibir. Entonces te van a decir que eres una persona sensible. Esos tampoco aplican los límites. Otra persona de los que no aplican es los que te dicen, a mí nunca me va a pasar, yo soy chingón y a mí me vale madres, ¿no? Y siempre hay gente que dice, como que infla su ego, vaya. Las personas que inflan su ego a una manera extrema, que por lo regular son los que tienen un desorden narcisista o toda esta estructura, esas personas, olvídense de que van a poner algún tipo de límite. Esas personas no se puede poner límites. O sea, de entrada te está diciendo con su propio ego, a mí no me molestes, yo soy perfecto, en pocas palabras. Entonces, no va a poder compaginar con los límites que se puedan poner en la mesa. Y pues bueno, obviamente el trastorno narcisista y la psicopatía, esos de entrada, ¿no? Pero esos no nos vamos a dar cuenta de inicio. Ese es el gran problema. Por eso es bien importante tener los límites desde como base, porque no nos vamos a dar cuenta desde un principio si es narcisista o psicópata. Muchas veces, siempre se los he dicho, muchas veces vienen acá conmigo y me dicen, es que, ¿qué es? ¿Está empezando la relación? Y me dicen, ¿es narcisista o psicópata? No, pues es que es muy complicado, o sea, no se puede enjuiciar, ni medir, ni diagnosticar tan fácil. O sea, es algo que aparte no tiene ni pies ni cabeza. ¿Para qué quieres saber si una persona tiene sociopatía, psicopatía, trastorno narcisista, etcétera, es tóxico? ¿De qué te sirve la etiqueta? O sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué funciona? No sirve de nada. Aquí lo que hay que salir es, no me estás haciendo daño, tú no estás recibiendo como lo que soy, lo que me constituye, y me estás transgrediendo, bye. O sea, no tienes ni siquiera que esperar a ver qué etiqueta es. Entonces, esos nunca se confundan. Acuérdense que los que son trastornos narcisistas y los que son psicópatas tienen un código interno en función a transgredir y manipular. Todo lo que concebimos como que es funcional, ellos lo conciben como de eso hay que desestructurarlo, eso va en contra de nosotros, pero en una manera inconsciente y a veces dañina, como se los estaba comentando. Entonces, eso no nos vamos a dar cuenta ya hasta que estemos adentro de la relación, y ahí simplemente es contacto cero y escapar. Entonces, si ustedes me dicen, ya me di cuenta que mi transgresor o mi abusador es psicópata o es narcisista, no hay forma de que puedas poner un límite ahí. Por eso es bien importante que los pongan y que los tengan, que sea con su carta de presentación, pero desde un inicio. Ya en esos momentos ya no les queda más que salir lo menos heridos, pero de que ya van perdiendo y hasta ya los pueden estar goleando en muchos sentidos. Puede ser económica, emocional, con sus propios hijos, puede ser de muchísimas maneras. No se sientan mal, tampoco es para que se culpabilicen, es para que mejor tomen cartas en el asunto, hagan contacto cero y se aparten, sanen, y cuando se empiecen a desenvolver otra vez con las personas, recuerden, es importantísimo el límite,
porque eso sí te va a permitir a no relacionarte con ciertas personalidades. Yo recuerdo cuando yo me he relacionado con personas tóxicas, porque he tenido personas realmente que no han sido tóxicas, pero también he tenido personas tóxicas, cuando hablo de mis psicos acá. Entonces, es eso. Yo no tenía límites, me valía, o sea, como que decía, estoy trabajando y como que yo estaba tan enfocado en mis cosas, pero es un momento entonces que, ¿eso qué quiere decir? Que yo no estaba en función de tener una relación, porque realmente no me importaba, o sea, todo lo decía sí. ¿Cuál fue mi error? El ponerme como a merced de la otra persona. No me responsabilicé emocionalmente. La consecuencia la pagué cara, que es sentirme mal, que me desestabilizara económicamente, en muchísimos sentidos, cognitivamente, emocionalmente. Pero eso es algo que yo también permití. Ese es el problema. Quizá no lo vi en el principio. Ya después, cuando ya ves la panorámica, pues sí, claro que lo permití. Por eso es bien importante poner los límites, por eso es bien importante tenerlos. Ahora, el que los tengamos tampoco quiere decir que asegura de que no te vas a meter con un psicópata o con un narcisista. Disminuye obviamente las probabilidades, pero acuérdense que las personas que son psicópatas o son narcisistas todo el tiempo están manipulando, todo el tiempo se dedican a eso, tienen el feeling. Es como el cuate que juega videojuegos y sabe sobre un juego. O sea, ya sabe cómo llegar y cómo pasarlo y cómo acabar el juego. O sea, es algo que ya lo domina. Entonces no importa que se le complique. O sea, siempre va a saber llegarle a las personas, incluso a las personas más seguras. Si tú no llegas, tienes límites, si eres una persona insegura y si no tienes autoestima, puta. Si de por sí la vida te está haciendo de aquí para allá, esta persona te va a llevar, pero te puede llevar a la tumba. Entonces por eso es bien importante entender en qué momento se pueden poner los límites y en qué momento ya no. Adentro de una relación con trastorno narcisista o con desorden narcisista, con psicopatía, etcétera, ya no se pueden poner límites. A mí me dicen es que luego acá en terapia, es que Memo, no puedo poner límites. ¿Para qué? O sea, ¿para qué les refuerzo algo de lo que sé que les va a perjudicar? Prefiero que les decir la verdad y que pues igual se sientan un poco incómodos, pero pues es que también les estaré mintiendo. No se puede poner límites ya en ese momento. Entonces, como recordatorio, manejen los límites todo el tiempo, en todo momento, con todas las personas. Es la carta presentación, es nuestro currículum emocional y es la manera de cómo queremos ser tratados, pero para eso hay que constituirnos. Cuando no tenemos límites, entonces ni siquiera busquen relacionarse, o sea, no busquen tener como una pareja. Trabajen en ustedes, trabajen emocionalmente, trabajen en su conocimiento, trabajen en muchas esferas que los va a tener arriba en un tema autoestima para que ustedes no estén desde una manera, desde el control o desde la lástima intentando llegarle a otras personas, porque esas personas, si son malas y son fuertes emocionalmente, los pueden deshacer. Entonces, evítenlo, tengan límites sanos y siempre compaginen con la otra persona con la mejor comunicación, cómo integrar los límites. Y pues bueno, esto es lo que yo quería comentarles, hablarles sobre los límites, que para mí son muy importantes y que había muchas preguntas ahí que nos estuvieron haciendo. Fueron como 4 o 5 que me preguntaron exactamente sobre los límites, sobre los narcisistas, sobre personas que no son narcisistas. Entonces creo que aquí hundí un poquito más en qué momento y por qué son importantes los límites. Espero les haya gustado el podcast. Compartan, denle like, porfa, eso ayuda muchísimo. No dejen de seguir nuestras cuentas de Libres de Psicópatas. Si quieren una sesión, si quieren un acompañamiento profesional adecuado, escríbanme en Instagram, que es donde estoy pues presente. Ahí es donde estoy totalmente activo. Realmente las demás redes sociales nada más comparto lo que hago en una red social, pero no estoy atento. Entonces, cualquier cosa pueden escribirme en DM en Instagram. Les mando un gran saludo, les mando un gran abrazo. Ya estamos a finales de octubre, ya noviembre y se acabó el año. El tiempo pasa muy rápido, entonces hay que disfrutarlo. Tengan esos 5 minutos de agradecer y de tener como esa paz interna. Esa paz interna nos va a llevar a hacer más reflex en nuestra vida, de dónde estamos parados, a dónde tenemos que mejorar, las áreas hay que mejorar y a dónde vamos. Les mando un gran abrazo, tengan una gran semana. Libres de Psicópatas, no dejen de seguirnos, nos vemos.